Bienvenidos a un nuevo relato de terror sin límites. Una morgue vacía, un cuerpo desaparecido y una sombra que acecha en la oscuridad. Hoy te traemos una historia aterradora, donde la línea entre la vida y la muerte se difumina y lo inexplicable se convierte en una pesadilla real. Acompáñanos mientras descubrimos el misterio que se oculta en los rincones más oscuros de la morgue, donde las almas no descansan y el terror se esconde entre las sombras. Pero ten cuidado, porque lo que estás a punto de escuchar podría seguirte mucho después de que el vídeo termine. La gente siempre le decía a Javier que se necesitaba un tipo de persona especial para hacer lo que él hacía. Nunca pensó que fuera diferente a los demás, tal vez un poco más raro, pero nada más que eso. Su trabajo también parecía poner nerviosa a la gente, de nuevo, un tipo de persona especial. Javier trabajaba en una morgue, metido en una habitación fría, bañado por una luz eléctrica intensa y rodeado de, perdón por el juego de palabras, una atmósfera muerta. Por último, la guinda del pastel, trabajaba en el turno de noche. Lo creas o no, había muy poca emoción en el trabajo, a menos que te fascinara el tema de los cadáveres. Aquellos que tenían demasiada fascinación generalmente eran descartados durante el proceso de entrevistas. La mayor parte de su tiempo lo pasaba registrando archivos que había escrito a mano durante la madrugada. Había alguna ocasión rara en la que le daban ganas de abrir un cuerpo, pero incluso entonces, tenía que tener a alguien vigilando por encima de su hombro para asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente. Sin embargo, el turno de anoche fue el más alejado de lo normal que podría haber sido. Su turno comenzó como de costumbre, llegó 30 minutos antes de lo que debía. No lo malinterpreten, no es que estuviera ansioso por sentarse en una habitación llena de cadáveres, es más como si estuviera haciendo un favor a un amigo. Entró al edificio, mostrando su identificación al guardia de seguridad que estaba en el escritorio. Al decir eso, el guardia tenía la cabeza enterrada en su periódico, por lo que el gesto probablemente pasó desapercibido. Presionó su tarjeta contra la cerradura magnética, lo que provocó que la puerta se abriera con un fuerte crujido metálico. Al cruzar la puerta, su nariz fue asaltada por el desagradable hedor de los productos de limpieza. Uno pensaría que después de todos los años trabajando en ese lugar, ya se habría acostumbrado al olor. Siguió el pasillo hasta el final y se dirigió hacia la izquierda a través de otro conjunto de puertas dobles que conducían a la escalera. Lo recibió el habitual parpadeo de la luz durante todo el camino hasta el piso inferior. No importaba cuánto se quejaran al respecto, el problema nunca se resolvería. La gerencia simplemente les daba algún tipo de excusa de por qué no se podía arreglar. Dio cada paso con cuidado bajo la luz estroboscópica de la escalera. Bajar los 3 tramos fue lento, pero fue mejor que ponerse sobre una losa en su propio lugar de trabajo. Extendió la mano hacia la manija de la puerta del sótano, cuando se abrió apenas. La sangre corrió por su sistema mientras su mano flotaba junto a la puerta. Dio un paso atrás mientras la puerta seguía abriéndose, su cuerpo parcialmente retorcido, listo para escapar rápidamente por las escaleras. Sus pensamientos ya no estaban fijados en el daño potencial que podría causarle corriendo escaleras arriba. La sangre bombeaba fuerte en sus oídos cuando la puerta se abrió a medias. Las luces dejaron de parpadear y se apagaron por completo. Su cuerpo se congeló en el lugar por el miedo. Su corazón amenazaba con romperle las costillas en cualquier momento. El sonido de pasos deslizándose se filtró a través del hueco de la puerta. Las luces destellaron por un segundo y vio ojos mirándolo desde el otro lado de la puerta. «Javier, ¿eres tú?», se oyó una voz desde la puerta. Si no fuera porque reconoció la voz, habría salido corriendo en ese mismo momento, sin dudarlo ni un segundo. «¿Carlos?», respondió. Mientras hablaba, las luces de la escalera comenzaron a parpadear nuevamente, iluminando a Carlos. «¿Tampoco hay luces en el pasillo?», preguntó, mirando hacia la oscuridad interminable del pasillo. «Se apagaron hace unos 10 minutos», respondió, sin molestarle la oscuridad. «¿Qué más puede salir mal en este lugar?», dijo Javier con una risita desenfadada. «¿Hay algo que debas saber antes de que te vayas?». Carlos se encogió de hombros.
En realidad no, es lo mismo de siempre. Pasó a su lado y se dirigió hacia las escaleras. Gracias de nuevo por venir temprano. Mi esposa me habría matado si hubiera llegado tarde a nuestra cita de esta noche. Entonces será mejor que te apresures. Preferiría no hacer ningún trato contigo en la mesa esta noche. Carlos asintió brevemente y subió las escaleras, mucho más rápido de lo que Javier jamás se atrevería a hacerlo. Javier metió la mano en su bolsillo y encendió la linterna de su teléfono. El haz corto penetró en la oscuridad, dándole la luz suficiente para llegar a su habitación sano y salvo. Una vez dentro, se sorprendió al descubrir que las luces funcionaban perfectamente. Solo debía haber un fallo en las del pasillo. Su escritorio estaba situado en la esquina más a la izquierda de la habitación, frente a las 2 mesas de operaciones de metal y la pared de taquillas para guardar los cadáveres. Se sentó en su escritorio y sacó una pequeña sección de la pila de carpetas, dejándola al lado de su computadora. Inició sesión y escribió en su computadora, creando copias digitales de todos los archivos. No era la parte más emocionante del trabajo, pero tenía que hacerlo. Al final de la pila había una carpeta con una nota adhesiva con su nombre. Frunció el ceño al ver la nota y abrió la carpeta, mirando la hoja que había dentro. Un desconocido que había llegado hacía unas horas, con 2 heridas punzantes en la garganta. Se rió entre dientes y sacudió la cabeza, apartando la carpeta a un lado. No era la primera vez que alguien le gastaba una broma al siguiente tipo del turno. No se consideraba profesional, pero uno tiene que encontrar su propia diversión en un trabajo como este. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de un golpeteo sobre el metal. Miró los medallones y frunció el ceño. Se levantó y caminó lentamente hacia los casilleros y hacia el golpeteo. Esto era un poco demasiado lejos para una broma. Cuando llegó al casillero, el golpeteo había parado. «Qué gracioso, intentas asustarme», dijo abriendo el casillero y sacando la bandeja. Esperaba que hubiera alguien allí. Bueno, esperaba que una persona viva intentara asustarle. En cambio, se encontró con un cadáver. Sorpresa, sorpresa. Se apartó de la sábana solo para asegurarse de que estuviera muerto. Desnudo y con una incisión en forma de I en el pecho, no había forma de que pudieran haber tocado ese casillero. Sacudió la cabeza, empujó la bandeja hacia adentro y cerró la puerta, volviéndola a bloquear. Al darle la espalda al casillero, los golpes volvieron a sonar. Esta vez en un patrón. Golpe, 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 golpe. Se abalanzó sobre la cerradura, la abrió rápidamente y sacó la bandeja una vez más. Esta vez no estaba mirando el cuerpo perfectamente inmóvil, sino el interior del casillero en busca de algo que pudiera estar golpeando la puerta. Incluso revisó la puerta en sí para ver si había algo que pudiera haber hecho el sonido del golpeteo. No había nada. Nada en absoluto. Revisó cada centímetro del casillero y no pudo encontrar nada. Cerró la puerta de golpe, molesto por lo que fuera que estaba sucediendo. «Espero que alguien se lo esté pasando bien», gritó mirando a la cámara que había en la esquina. Era la única explicación que tenía. Alguien estaba provocando que algo golpeara las taquillas y disfrutaba viéndole retorcerse a través de la cámara de seguridad. No le importaba que le hicieran una broma, pero alguien se había tomado muchas molestias para conseguirla. Volvió a su escritorio y se quedó mirando la pantalla. Se oyeron otros golpes en las taquillas. Miró más allá de su ordenador y hacia la cámara que había en la esquina. «No voy a caer en esto otra vez. Ya he tenido suficiente», le dijo a la cámara. «La primera vez fue divertido, pero ahora es simplemente molesto». Levantó el dedo medio hacia la cámara y apagó el sonido de los golpes. Sus ojos se dirigieron hacia la izquierda de su escritorio, hacia el archivo que había hecho pasar por una broma. No sabe qué le llevó a echar otra mirada a la carpeta, pero por alguna razón lo hizo. Revisó el documento una vez más, leyendo las notas una vez más. Sus ojos se detuvieron en un número de 3 dígitos. El número del casillero en el que habían colocado a John Doe. El mismo casillero del que provenían los golpes. El número del casillero estaba anotado en la esquina inferior derecha del informe.
Era el mismo número que había visto anteriormente, 407. Parpadeó un par de veces, asegurándose de que no se trataba de una coincidencia. 407. Su corazón empezó a latir más rápido y un sudor frío le recorrió la espalda. Se levantó de su silla y caminó hacia la parte trasera de la morgue. La sala estaba extrañamente silenciosa, mucho más que lo que había experimentado antes. Su respiración se entrecortaba mientras se acercaba a la fila de taquillas. Cuando llegó al casillero 407, no pudo evitar notar que la puerta estaba ligeramente abierta. Miró alrededor, como si esperara que alguien estuviera observando. El frío que sentía en el aire parecía estar emanando de la taquilla misma. Intentó ignorarlo y estiró la mano para abrirla, pero algo en su interior le decía que no lo hiciera. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su instinto de precaución y empujó la puerta completamente. Dentro, el cadáver que antes había colocado ahí ya no estaba. En su lugar, una figura estaba agachada, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia el suelo. Javier retrocedió un paso, sin poder creerse lo que veía. La figura se levantó lentamente, como si estuviera recién despertando de un sueño profundo. Era humano, sí, pero sus movimientos parecían artificiales, como si no perteneciera a ese lugar. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró para sí mismo, con la garganta seca. La figura levantó la cabeza, revelando un rostro demacrado, con los ojos vacíos, como dos pozos oscuros. Era el rostro de alguien, pero no reconoció a la persona. Su mente empezó a dar vueltas, buscando alguna lógica en lo que estaba sucediendo, pero no podía encontrarla. No había forma de que este hombre estuviera aquí. El informe decía que había muerto. ¿Quién eres?, preguntó Javier, la voz quebrándose. No esperaba una respuesta, pero la figura parecía entenderlo. Lentamente, levantó una mano, señalando hacia el fondo de la habitación. La luz que iluminaba el pasillo parpadeó de nuevo, y en un segundo, la figura desapareció de la vista de Javier. Su cuerpo reaccionó por sí mismo, dio un paso hacia atrás, hacia el pasillo, pero algo le hizo detenerse. En el fondo, en la oscuridad, veía una sombra moviéndose. Una figura que avanzaba hacia él. Javier intentó gritar, pero su garganta estaba demasiado apretada, demasiado paralizada por el miedo para emitir sonido. La figura, ahora claramente visible, era un hombre, pero algo no estaba bien. Su piel estaba descompuesta, y su caminar era torpe, como si sus huesos estuvieran a punto de romperse. Sus ojos, igual que los de la figura en el casillero, estaban vacíos, y su rostro reflejaba una expresión de angustia y desesperación. El corazón de Javier latía con fuerza, su respiración era irregular. La figura se acercó más, y cuando estuvo a solo unos pasos de él, Javier sintió el frío penetrante que emanaba de su piel muerta. El cadáver se detuvo frente a él, y con una lentitud espantosa, levantó una mano hacia su rostro. Javier retrocedió, sin saber qué hacer. Su mente gritaba por encontrar una salida, pero su cuerpo no respondía. La mano de la figura tocó su mejilla, y fue como si una corriente helada lo atravesara por completo. La visión frente a él se distorsionó, y por un segundo, no pudo decir si estaba soñando o si todo esto era real. En ese instante, escuchó el sonido de un golpe. Un ruido fuerte que resonó en toda la morgue, como si algo pesado se hubiera estrellado contra el suelo. Javier parpadeó varias veces, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Todo volvió a la normalidad, con la única diferencia de que el frío intenso persistía en el aire. Se quedó allí, temblando, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Estaba completamente solo, o al menos eso pensaba. Se giró hacia la mesa donde estaban los archivos y, por un momento, creyó ver algo reflejado en la superficie metálica. Era el rostro de la figura. Pero ya no estaba en la morgue. Era como si estuviera viendo a través del reflejo de una ventana rota, viendo lo que ya no podía tocar, lo que ya no podía escapar. Y aunque sus ojos no veían nada, sentía la presencia de algo observándolo, esperando a que diera un paso más hacia la oscuridad. La morgue estaba en completo silencio,
excepto por el sonido del respirador artificial que zumbaba en el fondo. Javier se quedó mirando el reflejo en la mesa, sintiendo que cada segundo que pasaba lo sumía más en la desesperación. Todo lo que había conocido, todo lo que había hecho, ya no parecía tener sentido. ¿Era esto lo que realmente estaba pasando? ¿O era una pesadilla de la que no podía despertar? Decidió irse. De alguna forma, necesitaba salir de allí. Necesitaba alejarse de las sombras que se cernían sobre él, de las figuras que parecía ver en cada rincón. Pero cuando dio un paso hacia la puerta, se dio cuenta de que algo lo retenía. Había algo más en la sala, algo que no estaba allí antes. Volvió la cabeza lentamente y vio lo que había estado buscando sin darse cuenta. Una sombra se deslizaba hacia él desde la esquina más alejada de la habitación, moviéndose sin hacer ruido, pero con una presencia que llenaba todo el espacio. Javier intentó moverse, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. No podía escapar, no podía reaccionar. Era como si la sala entera lo estuviera atrapando, como si él fuera parte de un escenario macabro del que no podía escapar. La sombra se acercó, y Javier pudo ver la figura con más claridad. Era la misma que había visto en el casillero, pero ahora estaba mucho más cerca, más definida. Su rostro estaba cubierto por una máscara que parecía estar hecha de la piel misma de su rostro, como si su carne hubiera sido arrancada y reemplazada por algo mucho más macabro. «¿Por qué no me dejas ir?», susurró Javier, con la voz rota por el miedo. Pero la figura no respondió. En cambio, extendió su mano hacia él, con una lentitud exasperante, como si disfrutara cada momento. El último pensamiento que cruzó la mente de Javier antes de que todo se desvaneciera fue una única pregunta: ¿quiénes son? Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal para no perderte próximas historias terroríficas. ¡Felices pesadillas!